sino que fue a través de la palabra de Dios que su mente se abrió. Entendieron, ahora sí. Deuteronomio capítulo 18, cuando Moisés habló de un líder en el futuro que Dios traería, que sería como Moisés, y que el pueblo debería escucharlo, estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesús. O cuando los profetas dijeron a David que iba a tener un trono eterno y que alguien iba a sentar sobre el trono de David eternamente, estaba hablando de Jesús. Y cuando Jeremías habló de uno que sería traspasado y que daría su vida por el pueblo, estaba hablando de Jesús. Entonces empezó a mostrar todos los textos. Y de repente, entendieron. Porque generalmente los judíos conocían sus Biblias muy bien. El Antiguo Testamento fueron enseñados desde niños, entonces conocían su Biblia, pero faltó esa clave, ¿no? Al no entender que era Jesús, hasta entender eso, no iban a entender esos textos. Iba a ser un misterio. Pero una vez que entendieron quién es Jesús, me imagino es que como que alguien prende la luz y ¡pum! Ahora sí. ¡Wow! Entiendo todo. ¿Ustedes, alguno acá vio la película o se acuerda de la película El Sexto Sentido? No sé si yo hablé de esto la semana pasada, pero voy a decirlo otra vez. ¿Se acuerdan de esa película, El Sexto Sentido? Es una película sobre... tiene Bruce Willis, y es una película donde él es un investigador policial y está, no me acuerdo exactamente todos los detalles porque hace mucho, pero él está protegiendo a un niño. Parece que hay alguien que quiere matar al niño porque vio algo, no sé. Entonces Bruce Willis está protegiendo al niño y el niño tiene una particularidad. Él puede ver fantasmas, dice. Puede ver fantasmas. Entonces, a través de la película, habla de sus experiencias de ver fantasmas. Al final de la película, hay una gran sorpresa. Bruce Willis es un fantasma. Ni él se dio cuenta que es un fantasma. Y cuando descubrimos eso al final de la película, de repente la mente va, ahora sí entiendo por qué pasó esto, y por qué pasó el otro, y por qué pasó el otro. Pero es instantáneo, que uno interpreta de una forma nueva todo lo anterior, porque ahora entiende que Bruce Willis es un fantasma, por eso. Me imagino que era así la experiencia de los judíos, que llegaron a creer que de golpe, ¡pum!, todo el Antiguo Testamento que habían estudiado desde niños ya tiene sentido instantáneamente. Entonces eso es lo que estaba enseñando Jesús por los 40 días. Y vemos que los apóstoles, cuando empiezan a testificar de Jesús, utilizan como un mismo sistema. Van por el Antiguo Testamento explicando y discutiendo en las sinagogas y con más adelante con los paganos también. Entonces, ahí sí necesito una máscara, ¿no? Cuando hago eso. Pero estamos a distancia suficiente, según dice la CDC. Bueno, hasta el día que fue recibido arriba. Y estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas, hablándoles concerniente al reino de Dios. Y ahora pasamos a otra parte. Cuando se pone tarde, mi lengua se traba con el español a veces. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Él ya habló de una promesa, la promesa del Espíritu Santo,
Entonces les ordenó, les dijo que se quedaran en Jerusalén esperando. Y después hay una explicación. Lucas le da una explicación. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El bautismo de Juan, cuando dice Juan bautizó con agua, pero Jesús te bautizará con el Espíritu Santo, no está diciendo ahí que o el uno o el otro, que cuando llegue el otro elimina el primero, no. Está diciendo que Juan bautizó solamente con agua, pero ustedes serán bautizados con agua y el Espíritu Santo. Entonces, por eso, ¿cómo sé yo eso? Porque la iglesia continuó bautizando con agua después. Entonces, obviamente no estaba eliminando el agua, como enseña la iglesia de los amigos. No sé si conocen esa denominación. Ellos no bautizan el agua para nada, porque creen que el bautismo es únicamente en el Espíritu. Dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Vamos a ver que a través de Lucas, vamos a ver que el rol principal que juega el Espíritu Santo, bueno, sí, hay una parte que es dar poder para hacer señales, pero aparte de eso, el rol más importante del Espíritu Santo en Hechos es que les equipa para hablar la palabra de Dios con valentía. Con la Reina Valera dice, de nuevo, valentía. O hablar, tiene que ver con hablar, con testificar. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. En otros escritos del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo y otros, por ahí vemos otro énfasis en el Espíritu Santo con respecto a la santidad y otras cosas. Pero en Hechos, lo que hace el Espíritu Santo es que capacita a la gente para hablar la palabra de Dios, para predicar, para anunciar el Evangelio. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese versículo, Lucas está dándonos el bosquejo del resto del libro, porque empieza en Jerusalén y los primeros, hasta los primeros 4, más o menos los primeros 6 capítulos están exclusivamente en Jerusalén. Y después de ahí, en 7 y 8, vemos cómo entra en Samaria, que es un momento muy importante, cumplimiento de las profecías también. Y de ahí va a Antioquía, si no me equivoco, 400 kilómetros al norte de Jerusalén, aproximadamente. No tenemos un mapa acá, pero imagínate que acá tenemos el mar Mediterráneo y acá Egipto, acá abajo. Hola, Egipto. El mar Muerto, ¿no? Acá, Jerusalén acá. Hasta acá arriba, donde el mar Mediterráneo gira para allá, está Antioquía de Siria, porque hay 2 Antioquías. Antioquía de Siria. Y es ahí donde por primera vez hay una tremenda aceptación de parte de no judíos, de gentiles, de la fe.
Y fue de ahí también que Pablo es enviado para su primer viaje misionero. Entonces, y de ahí va a Asia, ¿no? Que es hoy día Turquía, sería acá. Y de ahí a Roma, eventualmente, llega a Roma. Entonces, por eso, y eso serían los confines de la tierra, no los confines de la tierra que nosotros conocemos, sino de en aquel tiempo eso era el mundo entero. Más allá de eso no sabía nadie nada. Tal vez rumores que había otros pueblos, pero eso era el mundo. El mundo. El mundo mediterráneo era para ellos todo el mundo. Y después dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Wow, imagínate ver eso. Jesús está enseñando, hablando, y de repente y empieza a volar. Y sigue, sube, y desaparece en las nubes. Y los apóstoles quedaron ahí, con la boca abierta, mirando al cielo, tan atónitos. ¿Se te ha pasado alguna vez algo que fue tan asombroso que no podías quitar los ojos? ¿Alguna vez te pasó eso? A nosotros nos pasó una vez con mi señora. Ella es del norte de Nueva York, no la ciudad, sino el estado de Nueva York, porque muchos se equivocan que Nueva York es solamente una ciudad. Hay toda una zona de campo, de bosque. Y en el norte, casi Canadá, ella se crió. Hay una granja de su papá ahí. Y hay una parte, una ruta, que es la ruta 81, que va del sur al norte, también va al norte al sur. Es como que una vez un hermano me estaba explicando la dirección para ir a un lugar y dice, vas a ir y cuando te encuentres con el semáforo rojo, dobles a la izquierda. Y yo digo, ¿y qué hago si es verde? Pero, volviendo a mi historia, una noche estábamos muy frío, una noche de frío, y era como la 1 de la mañana, y habíamos viajado todo desde, no sé de dónde, de Carolina del Norte, así que, imagínate, ya llevamos como 10 horas en la ruta, cansados, frío, muy de noche, y un cielo ni una nube en el cielo, ¿no? Estrellas se veía. En esa zona no hay luces, no hay ciudades ni nada. Y no sé si saben lo que es las luces norteñas. ¿Han escuchado nombrar eso? Las luces norteñas, o tiene otro nombre, no lo voy a decir, realmente es algo con una palabra que no conviene, porque es parecido. ¿La aurora boreal? Eso, ¿cómo es? Aurora boreal. Aurora Boreal. boreal, exacto, ese es. Pero se llama también luces norteñas, porque ocurre en el norte. Ocurre cuando es muy, muy claro la noche, y ocurre cuando hace mucho frío, y solamente mirando hacia el norte, no ocurre en ningún otro sentido, y de repente por primera vez en mi vida veo uno de esos, y es increíble, te digo. Sinceramente nosotros pensábamos que era el regreso de Jesús, así, tan impresionante, porque son como columnas de luz que van, y eran cuatro diferentes colores, rojo, amarillo, verde
y azul, y como columnas de luz que venían del cielo y iban girando así y cambiando. Y nosotros quedamos tan atónitos que parqueamos el auto ahí, estacionamos el auto al costado y quedamos ahí con la boca abierta mirando. Hasta que, bueno, no sé, pero me imagino a los apóstoles con esa reacción cuando Jesús subió al cielo, ¿no? Y después dice que fue elevado y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora, no dice que eran ángeles, pero es obvio que Lucas quiere que entendamos que son ángeles, porque cuando habla de vestiduras blancas, etc., ese es el propósito. Él está diciendo que estos son dos ángeles. Y dice, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Interesante, ¿no? Cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, yo creo que este es el pasaje central de esa doctrina. Porque está bien clara acá la promesa que Jesús vendrá de la misma manera. O sea, vendrá en forma visible, en forma física, no como un espíritu, sino corporalmente volverá a la tierra. Es muy importante que nunca nos olvidamos de esto, porque el fin, el objetivo del cristianismo no es ir al cielo. No es ir al cielo. El objetivo es vivir en la nueva tierra, que va a ser una tierra. Por eso Jesús regresa. Él regresa para ser nuestro rey aquí en la tierra. No regresa solamente para después llevarnos de vuelta al cielo, no. Regresa porque el proyecto de Dios es restaurar su creación según su propósito original. Ese es un tema muy grande, ¿no? Debería pasar un tiempo en eso, ¿no? Dios no está en contra de la fisicalidad de la vida. Él lo hizo. Él hizo nuestra carne, hizo árboles, hizo piedras, hizo la tierra, hizo el suelo, hizo todo. Eso no está mal porque Él hizo todo eso y dijo, es bueno, es bueno. Entonces, su proyecto no es escapar de este mundo e ir a un lugar que se llama cielo, que es un lugar, digamos, espiritual. No, su proyecto es restaurar su plan original. Por eso regresa Jesús. Y por eso también en Apocalipsis capítulo 21 habla de la nueva Jerusalén que baja del cielo a la tierra. El proyecto de Dios es reunir cielo y tierra, tal como estuvo en Génesis, donde Dios caminó con Adán y Eva en el huerto de Edén. Ahora, yo no puedo explicar todos los detalles de eso porque hay algo, pero algo es cierto, que la iglesia primitiva predicó resurrección, y resurrección siempre tiene que ver con un cuerpo. No somos resucitados como fantasmas o espíritus. Eso no es resurrección. Resurrección significa poner carne de nuevo. Ese es el significado de resurrección.
No sé si eso es una nueva idea. Porque hemos adoptado una idea acerca del cielo que no es cristiano, viene a ser más bien la influencia de la filosofía griega que se infiltró en la iglesia siglos atrás. Ahora uno preguntaría, ¿pero qué pasa mientras? ¿Qué pasa con los creyentes que mueren? Sí, la Biblia dice que están con Jesús en un estado provisorio, pero es provisorio eso no es el fin del proyecto. El fin del proyecto es restaurar la tierra, pero esta vez ya sin el problema del pecado, sin el problema de la corrupción que ha destruido prácticamente casi destruyó su plan, pero no lo destruyó, porque su plan sigue en pie. Un plan que en realidad no hemos visto todavía, porque aún en Génesis no llegó a ver la forma completa. ¿Se acuerda que había un árbol de vida también? No solamente el árbol del conocimiento del bien y del mal que fue prohibido, sino también hay un árbol de vida que no comieron de ese árbol. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué iba a pasar con eso? O sea, que hay una parte del plan que no se logró, que fue cortado a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero ahora va a volver a restablecer eso y vamos a ver la forma completa de su plan. Bueno, volviendo acá. ¿Dónde estaba? Mirando el cielo. Volverá tal como él ha ido, dice, volverá de la misma forma. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Estaban en Jerusalén, estaban en el monte de Olivos cuando pasó eso, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Simón el celote. ¿Sabe lo que significa eso? Simón el terrorista. Los celotes eran terroristas, eran los que estaban tratando de derrocar el gobierno por la fuerza, por las armas. Imagínate que tú, después de tu conversión, por todo el resto de tu vida te llaman Nefe terrorista. Pero parece que nunca dejaron que se olvidara de eso. A pobre Simón, ¿no? Simón el terrorista. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo en oración junto con las mujeres. Importante la mención de mujeres. Acá Lucas hace mucho énfasis en el rol de las mujeres. Tiene mucho respeto por las mujeres. Y sabe que a cabo de el semestre pasado en el colegio enseñé un curso sobre el Pentateuco que me obligó a volver al Pentateuco, a leerlo, porque hay que leerlo antes que lo enseñe, ¿no? Entonces, a estudiarlo y me di cuenta de algo porque tiene mala fama, el Antiguo Testamento a veces tiene mala fama de tener a las mujeres como muy sujetas, muy bajas. No, el Pentateuco le da mucha importancia a la mujer y juega un rol, las mujeres juegan roles importantes en el Pentateuco. Incluso, yo sé que como regla general, sí, las promesas de la bendición que iba a venir a través de Abraham
Por lo general sí se les da a hombres, pero hay un ejemplo donde Dios pronuncia esa misma bendición a una mujer. Increíble, ¿no? Y el rol que juegan en el Pentateuco es muy importante, y acá también vemos que él menciona, y las mujeres, dice. Lucas está reconociendo eso, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahora, ¿qué horas son? Casi las 8. No sé si seguimos o cortamos ahí, porque es un nuevo tema que empieza acá. ¿Cuánto tiempo pensabas? No sé, a lo mejor tienen preguntas. Ahí está, vamos a parar ahí, a ver si tienen preguntas, porque quiero desarrollar bien la próxima parte, porque ahí entramos en otro tema. Porque si es otro tema, se van a confundir más. Sí, puede ser. ¿Alguna duda? Cuando usted dijo de que Jesús va a bajar, va a venir como cuando subió la primera vez, ¿está hablando cuando es el arrebatamiento? Ese es un tema muy... Complejo. No es complejo, es que para explicar mi postura habría que mirar varios textos. El arrebatamiento. Y no quiero decir lo que creo porque me van a rechazar enseguida. No. Ahora tengo que decirlo, ¿no? Mira, sinceramente la Biblia no enseña el arrebatamiento. No lo enseña. Eso es una interpretación errónea de ciertos textos. Y si tuviéramos tiempo, yo les mostraría de los diferentes textos. Interpretado como que los cristianos van a desaparecer y van a como volar al cielo y los demás los incrédulos se quedan acá. No está en la Biblia. Hay textos que se interpretan de esa forma, pero mirándolo muy de cerca no está diciendo eso. En ninguno de esos textos está diciendo eso. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿okay? Cuando ese famoso texto que dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. ¿Se puede decir? Ese es uno de los textos que usan para probar el arrebatamiento. Si miras bien el texto ese, Jesús empieza hablando de un ejemplo de Noé, y dice que en los tiempos de Noé, dice, estuvieron dentro del arca los creyentes, la familia de Noé, y los malos se los llevó Dios, se los llevó el agua. O sea que Dios llevó, o sea, limpió la tierra de los malos y salvó a los de fe. Y en el próximo versículo dice, por lo tanto, habrá 2 en el campo, uno será tomado o llevado y otro dejado. ¿Quién es dejado? El que es dejado es el creyente, no el malo, según el contexto del argumento de Jesús en ese contexto. O sea que ese texto no apoya esa idea de un arrebatamiento. El otro texto está en Tesalonicenses, que dice que Jesús vendrá y subiremos a encontrarnos con Él, ¿no? Pero eso es una referencia. En primer lugar, en ese texto no está comparando los creyentes con los incrédulos, no. Porque no está diciendo que los creyentes se van y los incrédulos se quedan. No, está comparando los creyentes que han fallecido antes de la venida de Jesús con los creyentes que todavía están con vida cuando llega Jesús, ¿no? Están hablando de eso, y
Y en segundo lugar está usando una metáfora. ¿Sabe lo que es una metáfora? Es una comparación. Es una comparación. Y está utilizando una metáfora que viene de la antigüedad, que se llama la entrada triunfal. La entrada triunfal no es una cosa que solamente practicaba, digamos, los judíos, sino también en Roma, cuando un general había completado una campaña exitosamente y volvía a la ciudad de Roma, la gente salía de la ciudad para recibirlo y después lo acompañaba a la ciudad. Eso es lo que de eso está hablando Pablo, que lo vamos a recibir cuando Él llega. Lo vamos a recibir y lo acompañamos a la tierra. El resultado es la tierra, no el cielo. No va a haber destrucción de la tierra. ¿No va a qué? No va a haber destrucción en la tierra. Va a haber una limpieza de la tierra, sí. No se sabe hasta qué punto eso, porque habla de fuego. Eso es un texto que tendríamos que mirar otra vez. Por eso no me gusta hablar, porque es un tema que hay que mirar esos textos cuidadosamente. Pero, por ejemplo, en ese texto, que está en 1 de Pedro, o 2 de Pedro, o los dos, está hablando de que se caerán las estrellas del cielo y se quemarán todos los elementos. Son palabras que encontramos en los profetas que no están hablando de la caída de las estrellas no cayeron, el sol no cayó, la luna no cayó, pero los profetas utilizan ese lenguaje para hablar de la caída de grandes naciones como Babilonia o como Asiria. Entonces es muy posible, una posibilidad que Pedro está utilizando el lenguaje de la misma forma que usaron los profetas para hablar de grandes cambios. La otra posibilidad es que está hablando de la caída de las fuerzas espirituales. Los ángeles malignos caerán, pero no y que utiliza otra metáfora que es el fuego. Y el fuego es un símbolo no solamente de destrucción, sino de limpieza, porque metían los metales dentro del horno para quemar toda la parte que no tiene valor, para que quede solamente el oro, ¿no? El oro u otro elemento valioso. Entonces es una forma de purificación. Entonces sí, está diciendo Pedro que Dios va a purificar la tierra. Entonces puede ser que haga una limpieza, arrasa Nueva York, por ejemplo, fuera, ¿no? Arrasa San Francisco, fuera, pero South Haven no, South Haven queda. Pero ahí creo que hay algo más que ponerle, porque si arrasa Nueva York y va a limpiar Nueva York, la tierra, quiere decir que allí va a llevar buenos y malos. Pero no sabemos si va a sacar, porque dice que va a sacar a todo lo que causa maldad. Va a quitar todo lo que causa maldad. Una frase muy interesante que usa Jesús ahí, porque sí, va a sacar a los malos, por eso arrasa a los malos. Pero los cristianos seguramente sí, antes de mandar ¿cómo se llaman los bulldozers? ¿Cómo se llaman en español? Las máquinas que empujan la tierra. ¿Los actores? No. Bulldozers.
Caterpillar, pero no sé cómo le podemos decir. Los bulldozers. Sí, Antes de enviar los bulldozers del cielo, va a decir, bueno, todos fuera de Nueva York, por favor, vamos a limpiar. Ah. Pero yo creo, esta es una opinión, ¿no? Completamente, esta parte, completamente sin, digamos, no tengo un texto para probar esto exactamente, pero utilizando un poco el razonamiento, ¿no? Dios creó el mundo con naturaleza, con árboles, con campo, con animales, con pajaritos, con peces, con montañas. Dios no creó ninguna ciudad. Y la primera ciudad que el hombre trató de crear, Dios se enojó, ¿no? Y dijo, no, eso no, todavía no voy a dejar que comiencen con grandes ciudades todavía. Yo sé que lo van a hacer en el futuro, pero ahora no. Entonces yo tengo la imagen en mi mente de que el nuevo mundo va a ser lleno de naturaleza, no de grandes ciudades, con la gente amontonada, menos la ciudad de Jerusalén, que es bastante simbólico. Pero yo me imagino un lugar como el huerto de Edén, pero que cubre la tierra. Y sin crimen, sin policías, sin ejércitos, sin políticos, que no necesitamos. Gracias a Dios. Bueno, pienso que es un tema bastante controversial porque tendríamos que ver las dos posiciones o interpretaciones. No sé cómo llamarle la palabra correcta. Porque sí, la Biblia habla específicamente de lo que usted está diciendo, pero por un tiempo. Eso es el fin, ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final. Es lo que fuimos creados como seres humanos, ¿no? ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo diferencia el ser humano del resto de la creación? Que tenemos cuerpo y espíritu. Los animales tienen cuerpo, tienen vida, pero es todo cuerpo, es todo físico, es todo una mezcla de químicos. Y mi perro es así. A veces la gente piensa que los perros también van a ir al cielo. No, lamentablemente no. Porque tienen vida, pero no tienen ese espíritu de Dios que se sopló en las narices de Adán. Pero el ser humano tiene ambas cosas. Los ángeles que tienen espíritu, pero no tienen cuerpo. El ser humano tiene ambas cosas. Y en ningún lado dice la Biblia que vamos a dejar de ser seres humanos. Continuamos eternamente seres humanos, pero ya con cuerpos que no se enferman, que no se cansan, que no mueren, sin la muerte, en la nueva tierra. No vamos a ser angelitos volando sobre una nube a otra, tocando arpas. Qué aburrido es eso. Para mí la tierra nueva es mucho más emocionante que saltar las nubes. ¿Y esa nueva tierra va a ser esta misma tierra? Hay una diferencia de opinión con respecto a eso. Algunos creen que Dios destruirá esta y reconstruirá. O yo opino que va a ser una limpieza y renovación de esta tierra. Y aparte, vamos a pensar un poquito más allá. ¿Dónde vamos a estar nosotros entonces cuando eso? ¿Dónde vamos a estar? Nosotros, cuando ya eso suceda. Aquí en la tierra. Tú dices cuando lo limpia. Ajá. Puede ser.
No sé cómo lo va a manejar Dios, pero nos puede llevar a mirar y después venimos a ocupar. Yo soy de la opinión de que va a renovar la tierra. Y aparte, esto no es bíblico lo que les voy a decir ahora, así que póngalo dentro de esa categoría de opinión totalmente estrafalaria, personal. Pero yo miro el universo y veo todos esos planetas que hay en nuestro universo, que parece que su desarrollo fue parado. Están en la condición de la descripción en Génesis 1, donde dice todo estaba vacío y los planetas son así, como que algo estorbó su crecimiento. Entonces yo creo que vamos a estar ocupando todo el universo. Tenemos toda la eternidad y ese universo Dios no hizo para tirar al tacho, sino que lo hizo con un propósito, y esos planetas se van a desarrollar. Yo no sé cómo lo va a hacer científicamente, pero puedo escuchar a algunos científicos diciendo, pero eso no es posible. Bueno, Dios puede cambiar las reglas de la física y puede hacer que sea posible. Así que, y creo que voy a tener un iPad versión 8.434.000, ¿no? Que la tecnología continuará, ¿por qué no? La tecnología no es pecaminoso, el ser humano es pecaminoso. Pero entonces, con ¿quién poca hizo la tecnología, tecnología? ¿Cómo? El ser humano. El ser humano creó Sí. La tecnología. Sí, y el ser humano es como hijo de Dios, como hijos de Dios, como hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros también creamos cosas. Hacemos como nuestro Padre Celestial. Somos creadores también. Por supuesto, no como Él, que se cree las cosas de la nada. Nosotros tenemos que trabajar con material. Él puede crear de la nada, pero nosotros somos creativos también, igual como Dios. Entonces, cuando creamos algo, ¿quién es algún artista acá que trabaja en el arte? ¿Fotografía o pintura? ¿No? Gerson. Sí, es creativo. Pero la creatividad se usa en cualquier tipo de trabajo, ya sea construcción de casas. También hay que imaginar la casa, cómo va a ser, hacer un cambio acá. Cuando hacemos eso, estamos actuando como nuestro Dios, que es un creador, tiene creatividad. Pero la idea de escapar del mundo físico a un mundo espiritual es una idea griega, no cristiana. Griega. Los griegos consideraban la física como algo malo, como una clase de tumba, y que tenemos que escapar de eso para encontrar la libertad. Eso nunca fue una idea bíblica, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Sí. Aunque la Biblia sí habla del cuerpo no querer obedecer la ley de Dios. Y sí habla ¿De qué? en el futuro de que vamos a tener un nuevo cuerpo incorruptible, pero eso no nos va a hacer pecar contra Dios cuando... En el Nuevo Mundo. Por eso yo enfaticé las palabras de Jesús cuando dijo, vas a sacar toda causa de pecado. Porque cuando hablamos de causas de pecado, ¿cuáles son las causas de pecado? Son muchas las causas de pecado. Pecado no es siempre
o exclusivamente una cuestión de voluntad. Hay otras causas de pecado. Por ejemplo, un niño que es sexualmente abusado desde niño o una niña vive con eso toda su vida y no tiene la culpa. No fue elección suya. Y eso afecta su vida, el resto de su vida. O dicen también, se ha comprobado que ciertas personas, eso no es una excusa, pero es una explicación. Hay una diferencia entre explicación y excusa, ¿no? Pero dicen que genéticamente ciertas personas tienen más debilidad al alcoholismo. Hay personas que tienen más debilidad en su personalidad al enojo también. O sea, hay muchas causas del pecado. Hay causas también estructurales, que son la forma en que la sociedad es organizada, que conduce a la gente a cometer pecados también. Jesús va a quitar todo, y aparte de eso, va a quitar el diablo y los demonios. Y no sabemos hasta qué punto tienen ellos la influencia que tienen en nuestras acciones también. Va a quitar todo eso, todas las causas del pecado. Entonces, estoy seguro que Dios sabe lo que hace. Entonces, la posibilidad de volver al mismo problema no va a recurrir esta vez. Va a haber un cambio en nuestros cuerpos. No querer pecar contra Dios. Como lo decía Pablo, él dice que tenía una guerra, una batalla. Una espina en su carne. No. Él hablaba de que su espíritu quiere complacer a Dios, pero su cuerpo no. Su carne. Su carne. Hay una ¿cómo dice? No es una discusión entre los teólogos, pero una postura teológica sobre el significado de la carne. Y yo, sinceramente, no lo he estudiado suficiente para todavía tener una opinión. Pero he escuchado a muchos teólogos que dicen que cuando Pablo dice la carne, no está hablando de lo físico. Él está utilizando la palabra de una forma distinta. Está hablando del impulso pecaminoso que está dentro del ser humano, no necesariamente de lo físico. Entonces es algo más interno que físico. Yo todavía tengo que estudiar eso, porque no entiendo por qué los teólogos dicen eso. Pero supongo que tienen algún motivo y no lo he estudiado todavía. Pero yo lo que sí sé es que hay otra palabra que significa cuerpo, que es soma en griego. Carne es sarx, creo, sí. Y cuerpo es soma. Y Pablo también habla del cuerpo y que tenemos que sujetar el cuerpo. Creo yo que el problema del pecado original es que Adán tenía la responsabilidad de, con la ayuda de Dios, ¿no?, sujetar su cuerpo, porque la mente y el espíritu debería dominar, debería ser el jefe, y el cuerpo es el serviente. Y lo que hicieron ellos es que dieron vuelta a eso y pusieron los deseos del cuerpo en primer lugar y que el espíritu fuera el serviente. Entonces, una gran parte de nuestro discipulado es darle vuelta a eso, ¿no?, ponerlo en el orden correcto. Y es una lucha para nosotros todos los días, ¿no? Y con la ayuda de Dios solamente lo logramos. Wow, hemos hablado de mucho hoy. Pero así es. Wow. Estoy tentado a salir de Hechos y seguir el camino de lo que se llama escatología en la teología
el estudio de las cosas finales. Pero no, deberíamos quedarnos con hechos. Ella tiene la culpa que nos llevó a eso. Así dijo Adán, ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa, sí lo dijo, ¿no? Le echó la culpa a Eva. Eso es bíblico. Sí. Lavarse las manos, ¿no? Como Poncio Pilato. Sí, yo creo que... Me echó la culpa, a mí me echó la piedrita también. Pero en realidad Adán tenía la culpa, porque Adán debería ejercer su rol de líder y haber dicho a Eva, no, esto no lo vamos a hacer. Y sin embargo, él probablemente tan atónito y asombrado de su belleza, Estaba dijo, bonita, sí, Eva. querida, sí, querida. Sí, Hani le había dicho. Famosas palabras, ¿no? Sí, Por negra. eso, ya Sí, ves, querida. ya Yo ves. siempre tengo la última palabra, dice el esposo. Mi última palabra es sí, querida. Como dice un chiste, dice, en la casa yo llevo los pantalones, pero la lavandería, dice. Y yo vi un dibujo una vez de un hombre estaba debajo de la cama, ¿no? Y la esposa estaba arriba con un palo. Y él Ya lo está decía, grabando. Sí, está grabando. y él decía, no voy a salir de acá porque yo soy cabeza de la familia, dice. Bueno, muy bien, vamos a orar, ¿qué les parece? Mira, mi intención no es crear controversia con respecto, pero yo sinceramente creo que esa doctrina no, es hora de echar el tacho esa doctrina porque no tiene apoyo en la Biblia. Perdón, que no quiero ofender a nadie con eso, pero ¿qué más voy a decir? No, Discúlpeme porque si- es un estudio y por eso estamos estudiando. Sí. Para Porque aquí aprender. van los alumnos. Sí, porque cada uno tiene que Aprender. volver a su casa y leer la Biblia, ¿no? Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Sí, que eso es lo que venimos a un estudio, a aprender, porque si supiéramos no estuviéramos aquí. Entonces, pues, hay dudas y pues uno las pregunta y pues... Es una doctrina se muy va a popular, estudiar muy más esparcido en Latinoamérica, especialmente porque a causa de la famosa Biblia Scofield, que promulgó esa doctrina en Latinoamérica. Pero en Europa casi nadie piensa así. Los teólogos de los cristianos de otros continentes, es solamente en América donde creen así, que los cristianos van a desaparecer, que los coches van a chocar, y todas esas cosas. Discúlpeme si yo contradije alguna doctrina oficial desde acá, no sé. Pero tengo que decir lo que, si me preguntan, no voy a mentir. No voy a por eso mentir. le digo, son las dudas y eso es bueno preguntar porque uno tiene dudas, porque el que pregunta porque quiere saber. ¿Sí me entiende? Yo no es que yo estoy neutro, estoy aprendiendo, o sea, porque yo en mi casa también mi mamá era católica. Mi mamá solo lo que me decía, pero no me enseñaba con la Biblia. Mi mamá me decía que adorar a la Virgen, hija, y que ponerle velita, que hincarse, yo todo lo hacía. Pero cuando yo vine y estudié la Biblia, yo me di cuenta de que todo lo que yo hacía no estaba en la Biblia. Sí. Entonces, poco a poco yo fui Sí. aprendiendo. Es la Biblia la única cosa que tiene la inspiración de Dios, no nuestros conceptos teológicos. Sí. Eso nos lleva a estudiar y a aprender. Nos lleva a estudiar, a leer. Por ejemplo, mencioné Ezequiel. Yo les recomiendo con Hechos, por ejemplo, que hoy en día hay muchas
oportunidades para escuchar. La Biblia está en forma gratuita, disponible en audio, en el internet. Escucha varias veces a Hechos. Cuando estás yendo al trabajo o cortando el pasto, hay que ponerse unas buenas audífonos para tapar el sonido del cortador de pasto, pero o cuando estás lavando los platos, pero escucha el libro de los Hechos completo, desde el principio hasta el final. Es importante ver toda la historia para captar la totalidad antes de mirar los detalles. Eso recomendaría yo. Bueno, gracias. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias y